La doctora Melina obtuvo su doctorado en el 2012 en el programa de doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM con un proyecto desarrollado en cotutela con el doctor Collado y el doctor Van Helden, UNAM y la Universidad Libre de Bruselas, la Universidad de Bruselas. Desde su proyecto de doctorado, Alejandra se ha enfocado en el desarrollo de herramientas bioinformáticas para análisis de datos genéticos. Durante su postdoctorado en el grupo del Dr. Wilson en The Hospital for Sick Children en Toronto, se enfocó en el estudio de variantes genéticas implicadas en enfermedades complejas. Actualmente es investigadora del LIC y su investigación se enfoca en la complementación de estudios de asociación genética usando datos de genómica funcional con el objetivo de identificar variantes genéticas que ocasionan fallas en la regulación de la expresión de genes. Bueno, démosle una bienvenida a la doctora Melina. ¿Y si sirve? No sé si me oyen. ¿Sí se oye? Que sí, de acá no se oye nada. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a las organizadoras por invitarme. Es de verdad un gusto estar aquí y ver a tantas mujeres haciendo cosas tan padres en el área de la computación y ciencia de datos. Voy a aprovecharme del stand y voy a hacer como dos anuncios. Uno es que sí, como decía la doctora Yalvi, formamos hace un par de años la Red Mexicana de Bioinformática y es un esfuerzo de varios investigadores y estudiantes para poder expandir un poco la cultura bioinformática en el país, y la misión de esta asociación es fomentar el desarrollo y expansión de la bioinformática bajo un modelo de colaboración organizada, y esto ha tenido mucho éxito. De hecho, tenemos una comunidad de desarrollos de software bioinformático que este fin de semana mandó su primer paquete a Bioconductor, entonces creemos que estamos haciendo las cosas más o menos bien. Entonces, tenemos varias áreas de acción: docencia, divulgación, vinculación entre docencia e investigación, también generación de conocimientos, bases de datos, software, también foros de discusión, y también estamos iniciando un poco la parte de investigación en bioinformática y áreas afines. Y, por ejemplo, en docencia, uno de los proyectos con más éxito son los talleres internacionales de bioinformática que se llevan a cabo cada año. Este es el anuncio del 2019, pero estamos por liberar el del 2020 y va a ser del 3 al 7 de agosto. Regularmente cubrimos varias áreas, Python, R, pero también ya cursos más avanzados de cómo hacer paquetes para análisis, por ejemplo, single cell RNA-seq, entonces ya cosas un poquito más justificadas, pero verdad hay para todos los niveles, colores, sabores. Y también estamos organizando para este año la primera conferencia de bioinformática en México, y la vamos a hacer en colaboración con ISCB y con la Sociedad Iberoamericana de Bioinformática, y es ISCB Latinoamérica, y va a ser en Querétaro del 25 al 30 de octubre. Y pues ya pueden ver algunos de nuestros keynotes. Vamos a tener una publicación especial, entonces sí va a haber un special issue para la conferencia. No es nada más proceedings, son artículos de verdad en un journal de verdad. Entonces el deadline es en mayo de este año, entonces si ya tienen trabajos que quieran ir preparando para submitir, por favor háganlo. Algunos ponentes confirmados que tenemos son Terry Gasterland, Sandrine Dudois, Katia Nowick, Steve Kaufman, Ludmila Alexandrov, Morgan Tomás Joliet, Manuel Corpas, Elena Fernández, Peter Stadler, David Sanko y Gabriel Moreno. Entonces, pues ya también tenemos las calls abiertas si quieren meter workshops, por ejemplo, cosas de AI. Hay ahorita disponibilidad para varios tipos de talleres. Recuerden los artículos, el 1 de mayo es el deadline, y si tienen todavía un trabajo un poquito más verde o todavía no quieren mandar a publicación aquí, está la call para pósters y pláticas hasta el 24 de agosto. Entonces esperamos quieran participar. Si quieren unirse a la Red Mexicana de Bioinformática, es para cualquier persona, no tienen que ser bioinformáticos o ya bioinformáticos, pueden ser biólogos, personas de computación interesados en el desarrollo de esta área. Y bueno, esta es nuestra página, redmexicanabioinformática.org. Y también a veces tenemos convocatorias de becas para asistir a congresos nacionales, entonces pues estén al pendiente. Y pues también hay descuentos para cursos y cosas así, entonces bueno, esperamos que les interese. Bueno, ahora sí, a lo que me invitaron. Entonces hoy les voy a contar
sobre cómo analizamos datos de genómica para tratar de identificar variantes genéticas que estén asociadas a enfermedades y tratar de relacionarlos. Ok, entonces algo que es muy impresionante es la velocidad con la que se ha movido toda la parte de genómica. En verdad, en 1900 apenas Mendel se estaban redescubriendo las leyes de Mendel, así la herencia y cómo era importante. Para 1953, Watson y Crick estaban definiendo, usando los experimentos de Rosalind Franklin, la estructura del DNA. Entonces, de verdad, tiene muy poco tiempo en el que se empezaron a desarrollar métodos de secuenciación, que se entendió que el ADN es la molécula que lleva la herencia y que ahí está contenida nuestra información. En 1983 empezábamos a poder pintar los cromosomas y decir, bueno, en esta patita del cromosoma hay un gen que está asociado a tal enfermedad, y hasta 1990 se inicia el proyecto del genoma humano. Fue hasta 10 años después, en el 2001, que se publican 2 versiones del genoma humano, que fueron una competencia entre lo público, los gobiernos y una compañía. Pero se dan cuenta la velocidad a la que se movieron las cosas. O sea, en 1953 Watson estaba con Crick jugando con los datos de Rosalind Franklin, y para el 2008 le dan su genoma en un disco duro. Entonces, esa es a la velocidad a la que se está moviendo la genómica. Entonces, en 50 años pasamos de creemos que es el ADN, tiene cosas, y tal vez es así, a toma tu genoma en un disco duro. Del 2008 al 2015 empiezan ya los proyectos que no se tratan de un genoma, sino de genomas poblacionales. Empieza el proyecto de 1000 Genomes. Y la revolución ha sido que el proyecto estaba planteado del 2008 al 2015, se dan cuenta en 2010 hay como un corte y dicen, no te creas, vamos a secuenciar 10,000 genomas de la población inglesa y con datos electrónicos de salud, de todo, ¿no? Entonces, este es el boom y la velocidad a la que van las cosas. Entonces, tenemos que desarrollar herramientas que nos permitan analizar estos datos y lograr hacer conexiones entre, ok, esta es una mutación o cambio que tienes en tu genoma. ¿Eso qué significa funcionalmente? ¿En qué célula tiene un impacto? ¿Cómo podemos realmente entender cuáles son esos mecanismos que están siendo afectados? Y bueno, un poco dentro del mismo marco, esta es la velocidad a la que se van reduciendo los costos de secuenciación. Ahorita llegamos a una meseta. Y es una meseta que la discusión es que no está causada por limitaciones tecnológicas, es completamente por limitaciones económicas. O sea, ya no hay interés de las empresas en bajar más el precio. Entonces, se podría, pero ya la competencia no presiona para que bajen más los costos, pero ya estamos en genomas que un genoma te puede costar 20,000 pesos secuenciarlos. Entonces, ya es algo que no es lejano. Si tienes 20,000 pesos que te sobren por ahí, puedes pagar porque te secuencien. ¿Ok? Y este es el crecimiento que van teniendo las bases de datos. Entonces, en el 2000 eran básicamente incipientes, eran así como, bueno, ponme aquí tu secuencia, yo te la guardo, 3 secuencias, 2 secuencias. Para el 2010 fue un boom impresionante, y ya no solo son secuencias de genomas, son secuencias son secuenciaciones, pero de experimentos, de secuenciar qué cosas se están expresando en una célula bajo un tratamiento, qué cosas están cambiando de mecanismos de regulación. Entonces, empezamos a tener secuenciaciones que no es nomás aquí está tu secuencia del genoma, sino funcional, el genoma funcional. Cómo se está aprendiendo y apagando este genoma en diferentes circunstancias, en diferentes tejidos. Y eso es algo que nos importa mucho, porque una variante genética puede ser completamente inocua en un osteocito, pero puede ser sumamente importante en un hepatocito. ¿Okay? Porque la función no es la misma, el genoma es idéntico, pero no estás haciendo las mismas cosas con ese genoma. Ok, entonces, nada, repasando esa parte, el genoma humano está compuesto por 23 pares de cromosomas, que son 3,000 millones de pares de bases, y tenemos aproximadamente, más o menos, dependiendo de la versión que ustedes quieran, unos 20,000 genes. Todo esto está compactado, y pues básicamente algunos cachitos del genoma van a producir proteínas que van a llegar a ser una función, pero en general esa región codificante es solo el 2% de todo el genoma. El 98% del genoma humano no codifica para proteínas.
Entonces, ¿qué hace esta cosa, no? Entonces, ¿por qué cargaríamos el 98% de nuestra secuencia, que es un gasto energético, replicarlo, seguirlo pasando de generación en generación? Entonces, tiene que tener alguna función, ¿no? Si no, ¿para qué gastaríamos tanta energía? Y hace unos años, el proyecto ENCODE hizo varios experimentos en diferentes tipos celulares y tejidos y ubicaron que 80% del genoma tienen alguna interacción bioquímica, hay alguna modificación, alguna proteína que se está pegando, lo cual quiere decir que hay cierta probabilidad de que tenga alguna función, ¿no? Entonces, ese fue más o menos el take home message de este proyecto. Ahora han seguido también, pero inicialmente hasta aquí habían cortado. Entonces, una gran parte de este genoma no codificante tiene alguna función, muy probablemente sobre cómo se regulan, cómo se prenden y se apagan los genes. Entonces, este genoma regulador o epigenoma, que también es una forma con la que se le llama, está compuesto principalmente por dos tipos de proteínas, las histonas, que son pelotitas de proteína donde el DNA se va coileando, se va enredando, gracias, la pocheza, todo. Entonces, eso nos permite compactar el genoma, de tal manera de que si estuviera suelto me diría estas cosas de aquí a la luna y no sé qué, ¿no? Pero necesitamos que quepan nuestras células, no que llegue de aquí a la luna. Entonces, para hacer esto, lo compactamos usando estas pequeñas proteínas, entonces se va enredando alrededor de ellas y se va compactando. Ahora, si de repente lo compacto mucho, no hay forma en la que todas las proteínas que traducen y hacen este RNA mensajero y prenden y apagan cosas, entren. Entonces, si estás muy compactado, pues estás apagado, entonces tiene que estar un poquito suelto para que pueda funcionar. Entonces, esa es la parte de regulación mediada por histonas, pero también existen unas proteínas que se llaman factores transcripcionales que se pegan específicamente a unas regiones del genoma. Entonces, identifican ciertas palabras en el ADN, ¿ok? Entonces, tenemos por un lado estas pelotitas que básicamente juegan a te aprieto, te suelto, y por otro lado estos factores transcripcionales que van buscando secuencias en este DNA que esté abierto, ¿no? Sino cómo van a buscar las secuencias. Okay. Entonces, en esta combinación de proteínas es como logramos que nuestro genoma se vuelva como un gran libro de recetas, donde dependiendo del tipo celular vamos a usar ciertas recetas o otras recetas, ¿no? Entonces, como mismo libro de recetas, diferentes restaurantes, cada restaurante hace unos hacen pizzas, otros hacen hamburguesas, otros hacen pan francés, ¿ok? Entonces, básicamente, mismo genoma, diferentes expresiones de ese genoma gracias a estos mecanismos de regulación. Entonces, ¿cómo se ve esto en el genoma así en una pantalla, en una pequeña fotografía? Entonces, de nuevo, nuestro genoma es esta línea. A los bioinformáticos nos encanta que el genoma sea una línea. Entonces, ahí está, nuestro DNA es esta línea negra. Y tenemos las pelotitas, que son las histonas, son estas 4 pelotitas, y el ADN está ahí enredado, ¿no? Y se dan cuenta, estas pelotitas tienen como unas esferitas. Esas son modificaciones posttraduccionales y dependiendo de esas modificaciones el DNA se va a apretar o se va a soltar un poquito. Si se aprieta mucho, por ejemplo en esta parte de abajo donde dice represión y tiene hasta un tachecito, se dan cuenta que las dos histonas están como más pegaditas, ¿no? Eso quiere decir que ahí no entra nadie. Por otro lado tienes otras regiones que están en verde que dice Active Enhancer, Active Promoter y Active Gene, ¿no? Entonces tenemos un gen que está activo, tiene una esferita especial, que esa permite que la RNA polimerasa pase y transcriba el gen. Tenemos nuestro promotor activo, que tiene también ciertas esferitas especiales que hacen que se suelte un poco el ADN y entonces la polimerasa puede entrar, factores transcripcionales pueden entrar. Y también están estas regiones de regulación a larga distancia, que son muy comunes en el ser humano, en los organismos en general con genomas grandes, como metazoas. El perro, el ratón, todos estos tienen este tipo de regulación a larga distancia. Entonces, no solo depende de la regulación, o sea, no solo prenden y apagan los genes, estas regiones río arriba, sino que también hay regiones que pueden estar lejos, que son estos enhancers, donde también se pegan factores transcripcionales y que, dado que el genoma en realidad, aunque lo dibujemos como línea, no está así plano, sino que se está enredando en las células, acaban cerca y entonces llevan a cabo juntos la regulación. ¿Ok? Entonces, de nuevo, nuestro conocimiento sobre cómo actúan las variantes genéticas en enfermedades humanas es muy limitado aún. Sin embargo, hemos logrado entender algunas de estas mutaciones e identificarlas y asociarlas con enfermedades. Sin embargo, cuando nos fijamos un poquito más de cerca, esta es la base de datos de
mutaciones humanas que ya han sido probadas, que causan enfermedades. En general, todas están asociadas a cosas de proteínas. ¿Por qué? Porque entender cómo una mutación afecta a una proteína es más o menos fácil. Entendemos cuando hay codones de paro, de repente, cuando puedes afectar cómo se empaca la proteína. Entonces, tenemos un mejor entendimiento de estas secuencias. De nuevo, eso era el 2% del genoma, de cómo se afecta esta función. Y por eso, en general, lo que entendemos cómo causa la enfermedad, su causalidad, está asociado a proteínas o a grandes rearreglos cromosomales. Estas son básicamente como cambié una patita de un cromosoma a otro cromosoma, pues sí, yo creo que es medio obvio que causa una enfermedad, no es como muy brutal. Entonces también ese tipo de cosas las entendemos. Y solo un pequeño cachito de todo esto que entendemos está asociado a regulación. Entonces, esto a pesar de que casi todo el genoma es no codificante o está asociado a regulación. Y además, para estresar más la relevancia de entender estos mecanismos de regulación y cómo se pueden asociar a variantes genéticas, estas son todas las variantes, esto es del 2012, estas son 17,000 variantes de un nucleótido que han sido publicadas y que están asociadas a enfermedades o caracteres humanos. Entonces, si se dan cuenta, el 93% de estas variantes están en regiones no codificantes. De nuevo, no es tan fácil interpretarlas, no solo matan una proteína, sino que afectan estos mecanismos de regulación que son un poco más difíciles de determinar. Y esta es la foto actual. Entonces, ahora tenemos 159,000 variantes y siguen el 90% en estas regiones no codificantes que requieren esfuerzo bioinformático para entenderlas y asociarlas a enfermedades. Entonces, de nuevo, les presento el genoma regulador y estas dos partes que son las que nos van a importar en esta plática, que son los enhancers, estas regiones a larga distancia, y los promotores, estas regiones que están justo arriba de los genes que se van a transcribir. Y este es un trabajo que se ha hecho en colaboración con el laboratorio del doctor Salvatore Spicuglia en la Universidad de Marseille, y que en mi laboratorio el análisis lo lleva a cabo Lucía Ramírez, que está sentadita por ahí, si luego quieren hablar con ella. Entonces, bueno, les quiero hablar un poquito de historia. Estas regiones conocidas como enhancer, que tienen este efecto a larga distancia con la activación de la expresión de los genes, no son nuevos, se descubrieron desde los 80s en diferentes organismos. De hecho, algunos han sido explicados en virus, otros en Genopus, en ratón, en humano. Y algo que quiero que noten es que se creía que estaban como muy lejos del sitio de inicio de la transcripción, pero en verdad están a menos 200, menos 100 pares de bases, y eso en la actualidad lo consideramos todavía parte del promotor. Entonces nuestras concepciones de cómo clasificamos estas regiones de regulación van cambiando. Entonces esto era así como está súper lejos del promotor y ahora es como no, en realidad estás dentro del promotor, porque hemos entendido que los promotores son más largos. Perdón, esto se me repitió. Entonces, algo que nos gusta mucho en biología es poner las cosas en cajitas. Esa es como nuestra especialidad. Vamos a clasificar, ¿no? Desde la taxonomía. Tú eres arañita, tú eres alacrán, así. Entonces vamos haciendo nuestras clasificaciones y es lo mismo que hemos seguido haciendo con estas regiones de regulación. Las clasificamos o en promotores, que están cerca del inicio de la transcripción, o en enhancers, que están lejos, ¿no? Entonces, tenemos aquí nuestra cajita promotor y nuestra cajita enhancer, y entonces decimos, bueno, una de sus propiedades intrínsecas es que la transcripción tiene que ser hacia el promotor, es el promotor, y el gen tiene que estar al lado. Si es un enhancer, entonces puedes estar lejos de tu gen y aún así vas a tener transcripción. Si vas a iniciar transcripción y eres promotor, entonces solo se va a ir hacia el lado del gen. Si eres enhancer, puedes iniciar transcripción hacia los dos lados porque pues la polimerasa no tiene hacia dónde apuntar y a veces se va a pegar en el enhancer. También tenemos, entonces esto obviamente nos lleva a tener transcritos antisentidos, entonces en el caso del enhancer los tenemos más equilibradamente que en el caso del promotor, de nuevo porque el promotor siempre va a apuntar hacia su gen. Y tenemos que los promotores generan en general RNAs mensajeros largos con colas poli-A, porque pues se van a procesar como proteínas, mientras que los promotores no suelen ser como chiquitos y rara vez están poliadenilados, porque en general se considera que son accidentes de la polimerasa que se pegó al enhancer.
También vemos que las modificaciones de histonas, estas pelotitas que les había dicho que tienen esferas, están un poquito distintas. Entonces, en los promotores vemos un poquito más de esta metilación de estos 3 metilos, mientras que en los enhancer vemos más un solo metilo, una sola esferita. Y también en ambos vemos que está presente la RNA polimerasa, se pega más o menos indistintamente, y las islas CpG son muy comunes en promotores, pero muy raras en enhancer. Entonces empezamos a hacer nuestras clasificaciones y decimos, tú eres enhancer porque tienes estas cosas y tú eres promotor porque tienes estas otras. Recientemente empezaba a haber varios métodos experimentales masivos para tratar de determinar quién es un enhancer y quién tiene función de enhancers, ¿no? Entonces, de nuevo, un enhancer, tenemos ahí nuestro promotor, ahí está nuestro gen que se tiene que prender, del otro lado tenemos otro promotor, tenemos un gen que está apagado, y tenemos este enhancer, esta pelotita verde, que está prendiendo este promotor, el promotor 1, pero no el 2, porque el genoma se puede compartimentalizar muy bien, entonces hay regiones donde tiene efecto y regiones donde no. Entonces, nuestro interés es saber si esa secuencia donde hay esa marca verde es un enhancer o no. Entonces, para eso, Alexander Stark hace unos años desarrolló un método experimental que te permite hacer esto de forma masiva. Antes se hacía secuencia por secuencia. Si yo quiero saber si esta secuencia de ADN es un enhancer, entonces hacían un experimento, tardaban mucho tiempo, y entonces Alexander Stark desarrolló este método que te permite hacerlo de forma global. Entonces, la idea es que tienes de nuevo esta secuencia verde y quieres saber si es un enhancer. Entonces, la clonas en un vector que vas a poner dentro de tu célula. Y este vector tiene tu enhancer, una colapolía y un marco abierto de lectura que simula un gen y un promotor, que el promotor tiene que ser débil, ¿ok? Entonces, tienes un enhancer, el enhancer debería colaborar con este promotor débil para autotranscribirse. ¿De acuerdo? Entonces ahí va a pasar la RNA polimerasa sobre esta secuencia. Entonces, si esto es un enhancer, va a colaborar con este promotor y se va a autotranscribir y va a producir esta secuencia de RNA mensajero, que yo la puedo secuenciar con estos secuenciadores que ahora hay muchos y puedo medir qué tanto pasó. Entonces, si pasó muchas veces, es que ese enhancer produjo mucho de sí mismo porque colaboró mucho con el promotor. Entonces, esto es masivo porque yo puedo tomar muchísimo ADN de cualquier célula, cortarlo y clonarlo en estos vectores, de tal manera que tenga algunos vectores que sí van a tener un RNA mensajero, un enhancer y otros que no. ¿Okay? Entonces, esto se va a autotranscribir en los casos que esto sea un enhancer y no se va a autotranscribir cuando no lo sea, porque este promotor es muy débil para hacerlo solo. Esto se transfecta a cualquier línea celular y te permite aislar el RNA, lo secuencias y puedes ver si esto era un enhancer o no. Entonces, esto se ve más o menos así. Tenemos aquí una línea celular de cáncer cervicouterino que se llama HeLa. Tenemos esta librería donde clonamos diferentes regiones que nos interesa saber si son enhancers o no. Ahí ya me arranqué la etiqueta. Y lo clonamos y entonces podemos ver qué secuencias se expresaron más o menos, entonces pueden ver estos piquitos. Entonces, este piquito nos dice que este es un posible enhancer en esta línea celular. ¿Por qué? Porque esto va a cambiar dependiendo del tipo celular, porque la disponibilidad de factores transcripcionales va a ser dependiente de tu tejido, porque los factores transcripcionales ya les había dicho que son parte de la clave de que un hepatocito haga cosas que el hígado necesita y un osteocito haga cosas que el hueso necesita. ¿Ok? Entonces, si los factores transcripcionales no son los mismos, la potencialidad de ser enhancer va a cambiar. Entonces, esta es una muestra de cómo cambia en 2 líneas celulares. Estas son de Drosophila. Entonces, el de abajo es ovario, el de arriba creo que es una pata. Y ustedes pueden ver, tienen exactamente la misma librería, las mismas secuencias y cambia. En unas, este es un enhancer, mientras que en el de abajo no. Y aquí hay un enhancer, mientras que en este no. ¿Ok? Y eso cambia porque cambia el tipo celular y las necesidades de ese tipo celular. Entonces, una de las preguntas que teníamos era, bueno, ok, podemos usar esta metodología para identificar secuencias en el genoma que tienen este potencial de enhancer, de hacer estas regulaciones a larga distancia.
Pero, ¿qué tan real es nuestra clasificación de o eres promotor o eres enhancer? ¿Cuántos promotores pueden, además de ser promotor, ser un enhancer? Entonces, para esto, mi colaborador Salvatore Spicuglia hizo una captura de estas secuencias de promotoras y las clonó en este ensayo de Starsec. Entonces, las transfectó en dos tipos celulares, GILA, que es el de cáncer cervicouterino, y K562, que es una leucemia, e identificamos cuáles son estos promotores con función dual. Entonces, por ejemplo, tenemos esta región del genoma, de nuevo nuestro genoma es una línea, y en la parte de abajo tenemos los genes que se han identificado en esa región del genoma. Entonces, uno de estos genes es FAF2, y como pueden ver, tenemos diferentes líneas que representan marcas de histonas o la expresión del RNA. Entonces, tenemos las marcas de histona 27-acetilada, 4M3, que están muy asociadas a promotores, ambas presentes tanto en K562 como en GILA, que son los dos tipos celulares. Recuerden que estas cosas pueden cambiar dependiendo del tipo celular, porque el epigenoma es tipo celular específico. En ambos casos está siendo expresado este gen, y entonces nos interesa saber si este es un promotor con función de enhancer, y de hecho sí fue detectado. En ambos casos identificamos aproximadamente el 3% de los promotores tienen esta función dual, tienen esta capacidad también de ser enhancers, y solo hay un pequeño sobre la P146, pero de hecho es significativo, o sea, esto no es al azar, esos 146 sí tienen una función relevante. Y bueno, alguna de las preguntas que nos habían hecho era, bueno, si es un enhancer, también es un promotor, o sea, el gen que está arriba abajo, si está siendo expresado o no. Y de hecho sí vimos que en este caso, les muestro para K562 y GILA, la expresión de los genes arriba abajo de los e-promoters en rojo, en cafecito los 146 que eran comunes entre las dos líneas celulares, y en gris genes que que tienen un promotor normal, que no hace nada exótico de ser enhancer, y se dan cuenta, de hecho tienen mayor expresión los genes que están arriba abajo de estos promotores con funciones duales. Entonces sí tiene la función de ser promotor, además de la de ser enhancer, y también queríamos ver estas marcas de histonas, estas pelotitas, las modificaciones que tenían, si eran diferentes, y de hecho sí pudimos ver. De nuevo, esto vamos hacia la parte de que esto es tipo celular específico, el epigenoma. Entonces, aquí nos quedamos solo con los promotores que están en K562 o GILA, en azul y en morado, y vimos la señal de las histonas respectivamente para K562 o para GILA. Y nos dimos cuenta que de hecho vemos muchísima más acetilación cuando son los e-promoters que son de K562 en la señal de K562, o cuando son los e-promoters de GILA en la señal de GILA, lo cual quiere decir que en tipo celular específico esta acetilación se ve más. Entonces, cuando eres un e-promoter es muy probable que tengas más acetilación que cuando eres un promotor normal. Y nos preguntamos qué hacían estos genes que están abajo de estos promotores con función dual, y de hecho vimos que están muy asociados a cosas de inflamación. ¿Okay? Entonces esto se nos hizo muy relevante, porque una de las teorías que empezamos a desarrollar es que estos promotores con función de enhancer tal vez son centros como de recopilación de factores transcripcionales. Entonces aquí tenemos un esquema donde igual el rojito es el promotor con función dual, y se dan cuenta, recordemos que el genoma no anda así como línea flat, sino que está acomodado en 3D. Entonces, la idea es que este promotor con función de enhancer acumula muchos factores transcripcionales y ayuda a aprender rápidamente otros genes que están a su alrededor, lo cual tiene sentido si vemos que es posible que estén asociados a respuesta inflamatoria o a algo que tiene la célula que hacer rápidamente para no morirse, ¿ok? Algún estrés. Y un poco para probar esta idea, Salvatore hizo el mismo experimento para esta línea celular K562 con interferón, y vimos también de nuevo los genes que están arriba abajo están súper asociados a inflamación, de hecho todavía más, lo cual tiene sentido porque ahora sí estamos inflamando la célula. Entonces esto es un análisis de enriquecimientos funcionales de estos genes. Y ahora queríamos ver, bueno, ya vimos que estas regiones con función dual son súper importantes,
que están asociados tal vez a cosas de inflamación, y tiene sentido porque la célula debería poder responder rápido a este tipo de estímulos, y si puedes prender de golpe más de un gen, pues sería muy útil, ¿no? Pero dijimos, bueno, entonces, ¿quiénes están regulando a estas regiones? ¿Cuáles son las proteínas que se pegan aquí y hacen todos estos mecanismos de regulación? Entonces, nos preguntamos cuáles son los factores transcripcionales que se están pegando a estas regiones. De nuevo, los factores transcripcionales son proteínas que se pegan específicamente a ciertas secuencias en el genoma. Entonces, aquí les muestro uno que se llama HNF6, y este es su cristalito, ahí se ve el ADN y la proteína, y estos factores transcripcionales interactúan específicamente con ciertos nucleótidos, entonces les gusta buscar ciertas secuencias en el genoma. Por ejemplo, a este le gusta ATTGATT. Entonces nos pusimos a buscar de los factores transcripcionales conocidos cuáles estaban pegándose en estas regiones, y entonces aquí hicimos el desarrollo de una herramienta que se llama Position Scan, y la pusimos en un software que se llama Regulatory Sequence Analysis Tools, y la idea de esta herramienta es que te permite comparar entre dos sets de secuencias qué cosas están enriquecidas, ¿ok? Entonces, ¿qué palabras? Entonces, por ejemplo, aquí les muestro en rojo, es la secuencia de los e-promoters, entonces van del 0 hasta el inicio de la transcripción, bueno, son 150 pares de bases, y los no e-promoters, o sea, los promotores normales que están en gris. Y ustedes pueden ver el enriquecimiento a cada posición de este motivo para JUN. JUN es un factor transcripcional asociado a respuesta inflamatoria. Entonces nosotros vemos que está enriquecido en la parte central de este promotor, de estos promotores con función dual. Entonces esta herramienta te permite evaluar usando una Q cuadrada este enriquecimiento. Entonces aquí vemos que se enriquece JUN y lo corrimos para todos los factores transcripcionales que están en la base de datos de JASPAR, y para no andarles mostrando estas gráficas para 1000 factores transcripcionales, Lucy me ayudó a hacer este heatmap que representa los factores transcripcionales que están enriquecidos, y de nuevo vemos muchísima presencia de la familia JUN, factores transcripcionales asociados a respuesta inflamatoria, algunos zinc fingers que también han sido asociados a respuesta inflamatoria. Y, por ejemplo, MEF-C2, que también está asociado a respuesta sobre todo en cáncer, que tiene sentido porque nuestras líneas celulares son cancerígenas. Y también, bueno, nos preguntamos ahora, ya sabemos qué factores transcripcionales se están pegando en estas regiones. Ahora queremos saber si hay variantes genéticas en estas regiones, qué interacción pueden tener con estos factores transcripcionales. Entonces, ahora nos preguntamos cuáles variantes genéticas están cayendo dentro de estas regiones. Y para eso usamos la base de datos de los Genome Wide Association Studies, esta base de datos que les mostré con 159,000 variantes, casi todas caen en regiones no codificantes. Y uno de los detalles que tienen las variantes que están reportadas en estos experimentos es que se consideran tag SNPs. Entonces son variantes que son como la banderita de en esta región hay algo interesante, pero tal vez no soy yo. ¿Okay? Entonces, tomando en cuenta esa definición, esta es la variante que fue anotada en esta base de datos, esta es la mutación, pero está en desequilibrio de ligamiento con esta otra, es decir, estas variantes, estas moraditas, viajan juntas en la población, ¿no? Entonces, un bloque donde todos viajan juntos. Entonces, a pesar de que esta variante no cae directamente en nuestro promotor con función de enhancer, esta sí. Entonces podemos asignarle a esta variante todas las cosas que se saben de esta variante, ¿de acuerdo? Porque son bloques en verdad lo que se asigna en estos experimentos. Ok, entonces nosotros encontramos 22 variantes de GWAS o que están en asociación dentro de nuestros promotores con función de enhancer. Y nos preguntamos si estaban asociados a alguna enfermedad en particular. Entonces, por ejemplo, esta variante está asociada a enfermedades gastrointestinales, y está en desequilibrio de ligamento con esta, entonces podemos anotar esta como que está asociada a enfermedades gastrointestinales, y por ejemplo esta variante que está en desequilibrio con esta otra que tiene una anotación asociada a cambios en medidas de la sangre, ¿no? Que son estos estudios que nos hacemos recurrentemente en los laboratorios. Y este es el enriquecimiento que vimos, y casi todo está asociado a cosas y cambios en la sangre que en general son medidas que están asociadas también a respuestas inflamatorias, o sea, nuestros doctores es lo que tratan de ver en estos estudios. Y hicimos un workload
donde se puede ver, por ejemplo, hematological measurements, tiene que ver con cuentas de hemoglobinas, eritrocitos, de nuevo, cosas que pueden estar afectadas bajo respuesta inflamatoria severa. Y también teníamos curiosidad de estos other measurements, porque en general es donde ponen como las cosas que ya no saben dónde poner. Y también tienen que ver justo con medidas de la sangre y de nuevo con cosas que tienen que ver con respuestas inflamatorias severas. Ok, entonces ya tenemos variantes y tenemos estas regiones con funciones duales. Estas variantes están asociadas a enfermedades humanas y nos parece que por eso son interesantes determinar cómo pueden estar afectando estos mecanismos de regulación. Entonces, para eso nos queríamos preguntar, bueno, ok, tenemos estas variantes en estas regiones de regulación, sabemos los factores transcripcionales que se están pegando ahí, ¿cómo pueden afectar el sitio de estos factores transcripcionales, estas variantes? ¿A qué me refiero con eso? Como les decía, estos factores transcripcionales que están aquí representados con la cajita azul, buscan palabras en el genoma, ¿no? Entonces, si esa palabra en el genoma tiene una mutación, un cambio, es posible que su afinidad se vea afectada, entonces ya no se va a pegar. Y si ya no se pega, ya no va a aprender o apagar lo que sea que tuviera que aprender y apagar. Entonces vamos a tener un efecto en la regulación y eso nos puede llevar a enfermedades. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde teníamos una C y nuestro factor transcripcional muy feliz se pegaba y prendía su gen. Y tenemos una T en el alelo alternativo y en ese caso pues ya no se pega el factor transcripcional y entonces el gen ya no se va a transcribir. Entonces para poder hacer esto sistemáticamente hicimos una herramienta que se llama Variation Scan que permite, usando los mismos modelos con los que hicimos el análisis de enriquecimiento de factores transcripcionales, determinar el cambio en la afinidad cuando tienes una mutación. Esto fue trabajo realizado en mi laboratorio por el exalumno Walter Santana. Y de hecho hicimos toda una suite de programas que permiten manejar desde la anotación de las variantes genéticas, bajarlas de bases de datos, crear de hecho también incluso haplotipos, no voy a hablar de esto ahorita, pero si ustedes ya tienen el genoma de una persona, no solo tienen una variante suelta, saben exactamente el arreglo de las variantes entre sí, entonces pueden armar también haplotipos y correr el programa que les decía para ver los cambios en la afinidad dependiendo del tipo de alelo. Y esto fue publicado recientemente, por si les interesa. Entonces corrimos este programa y encontramos 109 factores transcripcionales que tienen un efecto, que tienen un SNP que los puede estar afectando en los promotores de HeLa, 190 en K562 y 152 en K562 tratada con interferón. Entonces les voy a presentar algunos screenshots de los que vimos que son interesantes. Entonces esta es una variante transcripcional, una variante genética, perdón, que se ve muy débilmente, pero está por donde está este azul clarito, aquí en medio. Entonces, esta variante está afectando el sitio de pegado del factor transcripcional MMC2, que está muy involucrado en la señalización de TLR4, y esta variante está asociada a cambios en las cuentas de linfocitos y a enfermedad celíaca. Entonces también está asociada con respuesta inflamatoria y creemos que de hecho sí está afectando el sitio de unión de ese factor transcripcional. Y uno bastante interesante también, que está en la parte arriba del gen de el ILR1, que es un receptor de interleucina, que también está muy asociado a respuesta inflamatoria. Esta variante está afectando el sitio de unión de Jun y posiblemente también de NFS2, y está asociada a asma, que también es una respuesta inflamatoria muy exacerbada, y esta variante la están probando ahorita en el laboratorio. Entonces creemos que podemos encontrar una explicación de cómo esta variante puede estar afectando incluso personas con asma, y cómo además esta variante tiene un efecto más allá de solo este gen, porque esta es una región promotora con función de enhancer, entonces puede estar afectando no solo al receptor de interleucina, sino a otros genes que están a su alrededor. Entonces tiene un impacto todavía más grande. Entonces, en resumen, las secuencias masivas de secuenciación nos pueden ayudar a identificar regiones en el genoma que tienen este efecto de enhancers. Las regiones de regulación pueden tener más de una función, entonces estas clasificaciones que hemos hecho en biología luego ya no son tan válidas. Las variantes que caen en estas regiones con función dual
pueden ser muy relevantes para enfermedades humanas porque pueden afectar no solo al gen que está arriba abajo, sino a genes que están alrededor. Entonces su efecto es todavía puede ser muchísimo más prevalente. Y hemos identificado variantes que pueden estar potencialmente afectando mecanismos de regulación variados por factores transcripcionales. Pasos que seguiremos haciendo, queda el desarrollo de Position Scan para hacerlo un poco más estable y más user-friendly, porque no lo es. También queremos analizar otro tipo de variantes. Ahorita solo analizamos las variantes GWAS. De hecho, en verdad, Lucía ya hizo eso. Solo no lo puse. Y también estamos tratando de hacer una asociación más fuerte entre estas regiones con función dual y enfermedades humanas. Esto lo estamos haciendo en colaboración con Jessica Denis y Nancy Cox. Y estamos probando ya experimentalmente algunas de estas variantes, como les comentaba. Y bueno, quiero dar las gracias a mi laboratorio, que es un equipo maravilloso. De hecho, hay varias presentes aquí, entonces por si las quieren saludar. En este proyecto particularmente participa Lucía Ramírez, mis colaboradores en este proyecto, Morgan Tomasholies, Jack Van Helden, Salvatore Spicuglia, Jessica Denis y Nancy Cox. Y bueno, al funding, las funding agencies que han hecho esto posible. Fundación Miguel Alemán, CONACYT, DEGAPA y el apoyo del Laboratorio Nacional para Visualización Científica Avanzada, LAVIS, donde tenemos nuestro clúster. Y pues muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Alejandra. Ahora tenemos una ronda de preguntas. Pueden levantar su mano. Por allá tenemos. Okay. Hola, una preguntita. ¿Tus variantes qué frecuencia tienen en población mexicana? No sé. Ahorita usamos todo lo que hubiera en 1000 genomes. Lo habíamos separado por población afro porque teníamos la línea Gila y pensamos que iban a hacer experimentos en ella, pero ya vimos que no. Entonces ya usamos todo. Pero yo creo que lo podríamos sacar. Lu lo puede sacar rápidamente. Sí. No sé si han intentado hacer o pudieran hacer esta sucesión de sus ciclomotos, porque luego a veces he visto que se acercan a lo que serían las fábricas convencionales. Ajá. Y hay ciertas asociaciones en territorios cromosómicos como el 814, por ejemplo, en leucemias y en eso, donde sí se ha visto como más actividad. Entonces no sé si pudieras como mapear los datos dentro de estas transcription factories. No hemos hecho eso, tratamos de ubicarlos en TATs y pues no se vio nada así como muy interesante, como que no hay un patrón, están como por todos lados, pero no me fijé particularmente en factories que ya estuvieran clasificadas y sería interesante ver. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá, primero y luego por acá. ¿Qué papel juega la farmacología en todo esto? Pues yo la verdad no me meto tanto ya hasta esa parte. Entonces, como algunas cosas interesantes que luego hay en bioinformática ya más downstream, sería identificar, por ejemplo, ahorita estas variantes genéticas y todo, ver qué genes afectan y luego tratas de ver en esa red si hay algún fármaco que ya esté siendo targeteando esas regiones y entonces puede tratar de informar como tratamientos a futuro. Pero yo nunca llego tan lejos. Pues se usa básicamente lo mismo que harías en RNA-seq. Tienes una especie del experimento de StarSeq. Ajá. Tienes una especie de input cuando no tratas la célula ni nada, solo secuencias la librería para ver por probabilidad cuántas veces podrías secuenciar algo. Y después secuencias cada célula el RNA capturado de este ensayo y luego simplemente alineas y comparas usando DSEQ, cualquier tipo de RNA-seq análisis. Sí, la herramienta puede usar variantes múltiples, o sea, si de repente hubiera más de una variante en una región, por ejemplo, pero en este caso no lo hicimos porque eran las de GWAS, realmente no son individuos. En otro proyecto que tenemos de laboratorio estamos ya analizando
combinaciones, pero solo se vuelve relevante si sabes que esa combinación existe en las poblaciones. Entonces lo estamos haciendo con genomas secuenciados, ya de alguien que sí tiene 2 variantes, ya sabes que a alguien le pasó. Sí, o sea, se podría hacer más de forma poblacional, pero como los datos que tenemos son en líneas celulares, siempre tienes ahí un sesgo de que de repente no son tan representativos de lo que pasa en la realidad, pero sí, o sea, sí queremos hacerlo ya para algunos datos donde hay secuencias de los individuos, pero sí podríamos tratar de hacer algo más poblacional. Desafortunadamente, si quisiéramos hacerlo en mexicanos, por ejemplo, o sea, solo usando los linkages de mexicanos, pues no hay tanto, entonces acabas con bloques como grandes y así usando todo 1000 genomes no nos quedaron muchas, entonces sí, todavía faltaría hacer más cosas. Pero sí es interesante, o sea, sí lo hemos pensado. ¿Alguna otra duda? Bueno. Ok. Muchas gracias. Pues, nuevamente,